nombre de Jesús. No hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Señor Jesucristo. No hay lugar más alto que abrazar de tus pies, que besarlos, que rendir nuestro corazón. No hay lugar más alto donde podamos contemplar tus heridas, Señor, Dios nuestro, Jesús de Nazaret. Por todo el amor que tú nos diste, Señor, que nos das cada día, te agradecemos, Señor. En verdad no hay lugar más alto donde podamos mostrar nuestro corazón y nuestra vida que no sea a tus pies. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, porque podemos alabarte con la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por, como decíamos al principio, concedernos este tiempo, Señor, de alabar, de bendecir, de orar, de buscarte. Gracias. En el nombre de Jesús queremos encomendarte nuestra vida ahora, para que podamos contemplar tu palabra una vez más, Señor, y aprender de ella, Señor, conforme la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, Dios, esté ministrando nuestro corazón. Oh Dios, permite, Señor, que tu palabra corra sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, porque tú le envías a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que es tu pueblo. Padre, nos encomendamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo tomar asiento, hermano? Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra en el Salmo 133, salmo conocido para todos nosotros, que llevamos muchas veces en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Sabe que cuando Jesús hablaba a las multitudes recordaban la palabra que Él les hablaba, y los discípulos también? Pero ¿cuál era la diferencia entre los discípulos y las multitudes que escuchaban la misma palabra? ¿Cuál era la diferencia entre los propios y los extraños a Cristo que escuchaban la misma palabra? ¿Sabe qué era lo que hacía la diferencia? El Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Lo que hace la diferencia en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Si es que nuestro corazón está abierto a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a compartir, hermanos queridos, vamos a procurar aprender un poco más de la palabra de Dios en el Salmo 133, que ustedes y yo seguro lo sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Como recordamos el domingo pasado en el culto de aniversario, la palabra de Dios nos hablaba de la importancia de la unidad de la iglesia. ¿Se acuerda usted? ¿Era así? Pastor Matías nos comenzó compartiendo la palabra de Dios sobre Filipenses 4:2, cuando el apóstol escribe y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A lo largo de la palabra de Dios, Dios habla de la importancia de lo que significa la unidad y la santidad de su pueblo. La unidad, la santidad y el hacer los propósitos para el cual su pueblo ha sido escogido. ¿Sí? No solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. Tenemos muchos pasajes en los cuales Dios identifica claramente a su pueblo. Y su pueblo reúne las características que Dios puso sobre él. ¿Para qué? Para distinguirse de las demás naciones. Así como la iglesia se distingue del mundo por una sola característica, que es morada de Dios en Cristo Jesús. Amén, mis amados. Así que cuando pensaba y meditaba en la palabra que nos compartía el pastor el domingo pasado, venía a mí fuertemente a mi corazón el Salmo 133, conocido por todos nosotros, que dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí?
Este es un salmo de David. Fíjese que ahí, por lo menos en mi Biblia, dice cántico gradual. Sí, cántico de David, cántico gradual. Este es uno de los salmos que, como sabemos, son llamados los salmos graduales, los cánticos graduales. Entre el Salmo 120 y el Salmo 134 son los llamados cánticos graduales, o salmos graduales, o salmo de las gradas, o salmos de la ascensión. Porque entre los Salmos 120 y 134 eran las alabanzas que el pueblo de Dios cantaba cuando iba peregrinando y subiendo a Jerusalén en las fiestas anuales. Siempre se cantaban uno de esos salmos. Así que la multitud iba subiendo, por eso se llaman salmos de las gradas, graduales o de la ascensión, porque la multitud iba cantando uno de estos salmos. Y dicen justamente que el rey David, dicen los historiadores, no sabemos si habrá sido así, que el rey David, al contemplar en una de esas fiestas las multitudes que venían subiendo a Jerusalén, compone este salmo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos en unidad, ¿sí? Los historiadores dicen que David, al contemplar las multitudes, porque llegaban a Jerusalén de distintas partes del mundo conocido en aquel entonces, ¿verdad? Es decir, venían judíos de distintas partes del mundo, cada cual con su propio idioma, con su propia lengua, con su propia cultura, pero todos al llegar cerca de Jerusalén se encaminaban juntos porque tenían que subir a adorar a Dios. Ese era el propósito, ¿sí? Todos juntos, más allá de la lengua, de la forma de ser, de la cultura, la multitud se encaminaba, y los historiadores dicen que probablemente David haya contemplado esas multitudes que venían y compone, inspirado por el Espíritu Santo, compone este salmo, el Salmo 133, que dice en el versículo 1: mirad, miren, presten mucha atención. Esa es la voz de exclamación. Mirad, miren, presten mucha atención, miren lo bueno, lo agradable, lo delicioso que es ver a los hermanos juntos en armonía, lo delicioso que es ver a los hermanos juntos en unidad. Esto está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Esto es lo que escribe David, inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos aprender un poco más de la palabra de Dios. Mis amados, abrimos la Biblia y contemplamos la palabra y la escudriñamos con un corazón abierto para que el Espíritu Santo nos permita seguir aprendiendo, para que el Espíritu Santo nos permita de a poco, aunque sea, o de a mucho, no lo sé, comenzar a vivirla o seguir viviéndola y seguir superándonos para gloria de Dios. Por eso es importante la palabra. No es que la predicamos como un relleno porque algo hay que hacer, sino que esperamos y tenemos la expectativa de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que nos enseñe. Los discípulos necesitaban aprender de Jesús. Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Ellos querían aprender de Jesús. Hermanos, un discípulo, la palabra griega matetes, es uno que aprende, uno que es discipulado, uno que es enseñado. Así que cuando Jesús les hablaba, para ellos era importante porque estaban siendo enseñados. Así que con la ayuda del Espíritu Santo probablemente podamos aprender un poquito más acerca de la unidad del pueblo de Dios, de lo que significa para Dios la unidad de su pueblo. Hermanos, para poder vivirla, para poder experimentarla, porque es la palabra de Dios que nos es revelada. ¿Se acuerda cómo el profeta Esdras escudriñaba, la vivía y la enseñaba? Ese es el orden, ¿sí? Así que el Espíritu Santo nos da la palabra, nos ministra la palabra para que podamos seguir esos pasos. Y respecto de la unidad, la palabra nos hace entender, mis amados hermanos, que la unidad es el diseño en el corazón de Dios para su pueblo. Amén. La unidad de su pueblo está y estuvo en el corazón de Dios desde el principio. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Génesis capítulo 2, ¿recuerda? Y los pone en el huerto de Edén, los pone como en unidad, en comunión, en amor de Dios, en amor recíproco, para que ellos mantengan la unidad y cumplan el propósito de Dios. Es decir, no se puede cumplir el propósito de Dios si no hay unidad.
Amén, mis amados. Esto fue así desde el principio. Imaginemos, si no, a Dios diciendo, a ver, bueno, vos sos un poco diferente de la mujer que he creado. Vos te vas a quedar en una parte del huerto y Eva se va a quedar en la otra punta porque seguro que no se van a llevar bien ustedes. Imagínense Dios diciendo eso. Imposible en el corazón de Dios. Dios los hizo diferentes, maravillosamente diferentes. ¿Para qué? Para que ellos se puedan complementar corazón a corazón y juntos, en unidad, cumplir el propósito de Dios. Amén. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos llama para estar separados. Che, bueno, vos quedate en el fondo porque vos sos conflictivo. Vos no colabores con el líder porque no te llevas bien. No. Dios nos escoge, nos lava con su sangre, nos planta en su iglesia, abre nuestro corazón, pone un llamado para que nos manejemos, para que caminemos en la unidad que Él ha diseñado para nosotros, de manera que podamos cumplir el propósito para que Él nos ha escogido. Amén, mis amados. Gloria a Dios. Miren, yo sé que usted sabe esto, todos lo sabemos, pero la palabra de Dios nos lo refresca, nos lo recuerda, sí, y nos invita seguramente hoy, mañana, en estos días, la palabra nos va a recordar y nos va a decir de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra condición de comunión, de amor, de unidad, recíprocamente entre nosotros para que el propósito de Dios se cumpla. Gloria a Jesús. Cuando Dios escoge a su pueblo en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios forma a la nación hebrea. Amén. Dios los liberta de Egipto luego y los pone con un propósito, es decir, Dios forma a la nación hebrea, la aparta de entre otras naciones, la separa del mundo, la santifica. Esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. La aparta del mundo, la santifica en unidad bajo su presencia, bajo su palabra, con el propósito de que esta nación diera a conocer al mundo la revelación de Dios, el misterio del Mesías, que sería enviado para salvar al mundo. Dios no escoge a todas las naciones, Dios escoge una que estaba en su corazón, la nación hebrea. Deuteronomio capítulo 7, mire qué interesante lo que el Señor le dice. Me hacía acordar a cada uno de nosotros, ¿no? Porque tú eres pueblo, Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero mire lo que les dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Mire qué interesante, hermanos. ¿Verdad que esto es la realidad en la cual estábamos nosotros? El Señor nos ha llamado en Cristo y nos llama pueblo santo. Nos ha escogido como pueblo especial. No porque nosotros fuésemos más que otros, sino porque Él nos amó. Amén. Y nos ha salvado. Y nos ha puesto con un propósito, hermanos. De la misma manera que como Dios puso a esta nación hebrea para revelar al mundo al Mesías, Dios nos ha llamado también a nosotros como un pueblo especial. Así como la nación hebrea estaba en unidad, apartada exclusivamente para Dios, bajo su presencia, bajo su comunión, bajo su palabra, en unidad para cumplir sus propósitos, de la misma manera. Como nosotros sabemos y hemos podido experimentar, el propósito de Dios no ha cambiado. El mismo propósito tiene Dios bajo la gracia. Amén. ¿Sí? Bajo la gracia. Así dijo el Señor, y así lo manifiesta el Padre a través de labios de Jesucristo. Hay una oración preciosa que Jesús hace luego de la última cena con sus discípulos, que está en Juan 17, y ahí el Señor habla varias veces de lo que significa la unidad de sus discípulos con Él y entre ellos. El diseño de Dios es inconmovible. No hay manera de que Dios pueda renunciar a la unidad de su pueblo. Imagínense cuando el Señor venga en la nube a buscarnos. A ustedes los llevo conmigo aquí en Betel, me voy a buscar a los otros que se fueron por allá, voy a mover la nube un kilómetro más allá para buscar. Hermanos, Cristo no se va a llevar una iglesia en pedazos. Jamás.
Cuando Dios levanta su iglesia está unida. No hay manera de que sea de otra forma. Su iglesia está en unidad y Él la viene a buscar, aunque nuestros ojos no lo vean. Y los que se quedan, no sé, se arreglarán, yo no lo sé. Pero tal vez los que se quedan no estaban en unidad, no lo sé, Dios sabe. Por eso hay que ser muy prudente cuando hablamos de la unidad. La unidad no es un hecho emocional para nosotros, es un propósito de Dios, grabado en nuestro corazón por la sangre de Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Y esto es para vivirlo, no es para predicarlo solamente. Hay que enseñarlo, aprendemos de la palabra. Sí, mis amados. Juan capítulo 17, versículo 21, mire lo que dice Dios a través de Jesucristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, la unidad de la iglesia es una señal poderosa del amor de Dios. Decía Spurgeon, la unidad verdadera es la característica de los santos. Decía Spurgeon, esto explicaba él. ¿Usted es santo? Amén. ¿Pertenece a la iglesia? Amén. ¿Está en unidad? Y vio, lo que pasa es que pasan cosas. Esto no era aceptado por Spurgeon. La característica, la unidad es la característica de los santos, de la iglesia. Aleluya. ¿Sí? Mis amados, la unidad de la iglesia, ¿sabe qué es? Fruto del amor de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a estar en comunión y la comunión nos lleva a la unidad. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es al menos lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. ¿Lo hará en el 2025, en el 2026, en el 2030? No lo sé. Lo hará, lo va a hacer, porque está preparando la iglesia para cuando Cristo venga. No estoy hablando solamente de esta iglesia, estamos hablando de toda la iglesia del Señor, porque la está preparando para cuando Cristo venga. Porque Cristo va a venir a buscar una iglesia que está perfecta, sólidamente unida en el Espíritu. Aleluya. ¿Sí? Hermanos, la unidad de la iglesia es una señal poderosa del amor de Dios, y tan poderosa es que es capaz de movilizar el corazón de los incrédulos hacia Cristo. Es impresionante esto. Lo dice Jesús, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es una señal que puede convencer al incrédulo de que hay un Dios, y un Dios que salva. Mire si es importante, hermanos. Por eso el diablo presiona sobre la unidad. Por eso el diablo quiere mover los cimientos, el fundamento, quiere serruchar, como decimos habitualmente, la unidad de la iglesia. Y se vale de qué? De nuestra carne, porque veo que nuestra carne le viene como el plato favorito. A través de nuestra carne, lo que hace es derribar o querer derribar la unidad. No se puede derribar la unidad, porque la unidad es un hecho consumado. Ya lo vamos a explicar esto, hermanos. Lo tenemos que entender. Tenemos que entenderlo, hermanos. Amados, podríamos decir nosotros que cuando hablamos de unidad en las iglesias, no estoy hablando de Betel, estoy hablando en general de las iglesias, decimos, pero no se nota la unidad de Cristo, ¿viste? Que no se nota en las iglesias. Para la iglesia de estos tiempos, la unidad parece un ideal inalcanzable. ¿Vio? Porque nos condicionamos y nos consolamos diciendo, y siempre pasan cosas, ¿viste? Que siempre pasan cosas. ¿Viste que todos no somos perfectos? Entonces justificamos hacer lo que queremos, lo que se nos antoja, porque total, como todos no somos perfectos, y como usted tiene su razón y yo tengo la mía, listo, sustituimos la unidad
por nuestras pasiones carnales. Por eso la iglesia de hoy dice que está dividida. Dicen que en muchos casos no hay unidad. No es así. Hay unidad en la iglesia. ¿Sí? Lo que sucede, hermanos, es que se ha sustituido el amor de Dios por las buenas intenciones. Por eso fracasamos en la unidad. Fracasamos en guardar la unidad, que es a lo que hemos sido llamados. Porque hemos cambiado la comunión por las alianzas. Sí, a mí, yo estoy aliado a vos porque los dos pensamos lo mismo. Los dos sentimos lo mismo. Los dos pensamos lo mismo sobre la iglesia. Los dos pensamos lo mismo sobre el pastor, sobre los líderes. Los dos pensamos los mismos. Sí, esas son alianzas, no es comunión. Nos juntamos para hacer alianzas. Ya lo dije esto. En la verdad, eso es lo que va en detrimento de la comunión de Cristo, hermanos. Pero mirad cuán bueno, cuán delicioso es, dice la palabra, que los hermanos caminen juntos y en armonía. Amados, la intención, el deseo en el corazón de Dios es que la iglesia permanezca unida. ¿Cómo sabemos nosotros que podemos alcanzar la unidad en Cristo? ¿Estamos seguros de que... ¿Usted está seguro de que yo voy a poder? Sí, yo estoy seguro de que usted va a poder y de que yo voy a poder. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado por nosotros, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos el amor de Dios en nosotros, tenemos el Espíritu y tenemos el amor de Dios en nosotros. Dios, dame más amor. No sé, ya te lo di. Romanos 5:5. O estoy equivocado, capaz que. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, dame más amor, pero ya te lo di. Te lo di en plenitud cuando derramé el Espíritu Santo sobre tu corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Y algo pasa. Amados hermanos, la intención en el corazón de Dios, el deseo en el corazón de Dios no ha cambiado. El Señor lo da a conocer. Volvemos a Juan 17, versículo 11. Dice el Señor, Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí está la intención en el corazón de Dios. No ha cambiado la intención en el corazón de Dios. Señor, dame más amor para que me des más comunión. Ya te di todo, te di el Espíritu Santo. No tengo más que darte. El Espíritu, la plenitud del Espíritu de vida, aleluya, ha sido puesta en nosotros. Gloria a Dios. Amados, de este Salmo 133 aprendemos algo muy precioso. Primer versículo. Tal vez Dios nos ayude y podamos en los próximos cultos, no lo sé, poder seguir escudriñando este salmo, pero el versículo 1 nos enseña algo esencial. La unidad es una unidad que se vive. La unidad del pueblo es una experiencia de vida de aquellos que creen en el Señor. ¿Se entiende esto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, con signos de exclamación. Así que nosotros aprendemos de la palabra de Dios que la unidad es una experiencia. ¿Sí? Aprendemos que la unidad también es un regalo de Dios, pero también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Señor, dame más amor, ya te di el Espíritu Santo. Y entonces tengo que ser responsable respecto de lo que Dios ha puesto en mí. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Sí? Gloria a Jesús. Es una experiencia de vida, porque cuando miramos el versículo 1 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, juntos en armonía. ¿Sí? Esta es la unidad, es una experiencia que viene de parte de Dios, es una bendición que viene de parte de Dios sobre su pueblo.
Las traducciones de las palabras hebreas, mirad cuán bueno y cuán delicioso, son innumerables. Se traducen como bueno, delicioso, provechoso, digno de vivirse, que alegra el corazón, que alegra el alma, que produce gozo, que es agradable, que se debe valorar como un tesoro. Todo eso, cuando vamos al manual bíblico, todo eso significa esta palabra cuán bueno y cuán delicioso. Así que es una bendición de parte de Dios para su pueblo, que el pueblo viva en unidad. Es decir, no solo alegra el corazón del pueblo de Dios, mis amados, no solo produce gozo, alegría en cada uno de nosotros, sino que además nos distingue del mundo, ¿verdad? Para que el mundo crea, dice el Señor. Están en unidad, el mundo va a creer. Porque es una señal poderosa de parte de Dios. Pero sobre todas las cosas, mis amados, la unidad alegra el corazón de Dios. Alegra el corazón de Dios. No contrista, no entristece al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted? ¡Qué importante! ¿Sí? La unidad del pueblo de Dios. Pero también decíamos y aprendemos de la palabra que la unidad es un regalo de Dios, hermanos. Que Cristo haya muerto en la cruz y haya vencido en la cruz y nos haya dado la victoria de la cruz y nos haya llamado a ser, como apartó la nación hebrea, nos haya apartado para Él en unidad bajo la unción de su palabra y de su presencia. Nos dice que la unidad es un hecho consumado por Dios sobre nosotros. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Cuánto necesitamos trabajar por la unidad? A ver los hermanos que están en el estudio bíblico. ¿Cuánto necesitamos trabajar por la unidad? ¿Cuánto? Nada. Muy bien, hermana Adriana. El estudio bíblico. ¿Sí? No debemos trabajar nada por la unidad. Yo cuando decimos, hermano, tenés que venir a mi casa, tengo que ir a tu casa, tenemos que juntarnos en la iglesia a orar porque Dios quiere que estemos unidos, vamos a esforzarnos. No hay nada que esforzarse. La unidad es un hecho consumado por Dios. No se puede edificar ni se puede quitar. ¿Vio? En esta iglesia hay división. No es así. El Espíritu Santo que nos fue dado no se divide. No se divide. No hay manera de dividir al Espíritu de Dios que está en nuestro corazón, que está sobre la iglesia. Entonces, no necesitamos hacer nada para estar en unidad. Simplemente tenemos que estar. ¿Sí? Amados, esto es importante. La unidad de la iglesia es un hecho consumado por Dios a través del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Amén. Así dice la palabra. Juan 14, lo leemos. Usted lo conoce de memoria también. Juan 14. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. El Espíritu Santo es indivisible. No hay lugar para ninguna división. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se divide, es un hecho consumado. Dios da el Espíritu y con Él la unidad. Y con Él la salvación, la unidad, la comunión. El poder, todo lo que viene de Dios y todo lo que nos ha sido revelado en Cristo es obra del Espíritu Santo. De un solo Espíritu, el cual no puede dividirse. Por eso necesitamos entender bien la palabra. La iglesia está unida ante los ojos de Dios, aunque a nosotros no nos parezca. Por eso cuando Cristo venga se lleva una iglesia, una sola. ¿Por qué? Porque está unida, es su iglesia. Y los que se quedan, no lo sé. Pero la iglesia de Cristo está unida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha consumado la unidad de la iglesia. No hay posibilidad de que la iglesia esté dividida. Esto va a suceder cuando venga en breve Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está unida a los ojos de Dios y no hay ninguna fuerza
en Satanás mismo. Satanás no puede dividir a la iglesia. Usted me dirá, pero escuche, pero no, esto no puede ser. ¿Qué está pasando acá? Porque mire que hoy la realidad contemporánea nos dice que hay muchas iglesias divididas. Nosotros visitamos una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde estamos con mi esposa trabajando, donde probablemente tengamos que ir el fin de semana que viene. Y ahí usted me dirá, escúcheme, mire, si se pelearon dos pastores, uno se fue para acá y el otro ya vino para acá. Se pelearon los hermanos, uno abrió un garaje al lado del otro, así que hay dos iglesias donde había una. Eso es división, hermano. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia permanece en la verdad, y cuando permanece en la verdad, permanece en la unidad. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, no me quiero adelantar, ocurre la concupiscencia de nuestro corazón, en que dejamos de ser guardadores de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros salimos del sitio, dejamos de ser celosos de lo que pide Cristo, que es la unidad. Porque no renunciamos a nuestra propia concupiscencia. ¿Sabe qué pasa allá en este lugar donde nosotros visitamos con mi esposa? ¿Cuál es el pensamiento íntimo? Yo amo a Dios, pero tengo razón. Yo amo a Dios, pero tengo razón. Entonces este hermano no tiene razón, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la concupiscencia? Lo íntimo. Porque a mí no me importa la unidad en realidad. A mí no me importa guardar la unidad. Yo quiero ser líder. Yo quiero ser pastor. Yo quiero ocupar un cargo. Yo quiero la fama. Yo quiero el poder. Yo quiero que me reconozcan. Eso es la concupiscencia carnal del corazón, de la cual se vale Satanás para quitarnos del medio. Nosotros que éramos custodios, celosos, que éramos como unos querubines de la unidad, de repente la concupiscencia de nuestro corazón nos arrastra. Y después le echamos la culpa a los hermanos que dividieron la iglesia. Escuche, el Espíritu Santo no puede dividirse. Si nosotros vemos la iglesia dividida es porque no estamos guardando lo que Dios nos mandó a hacer, que es justamente guardar la unidad del Espíritu. Y guardar la unidad del Espíritu es un trato del Espíritu Santo en nuestro corazón, y es obra del Espíritu Santo, no es obra nuestra. Esto, hermanos, necesitamos entender. Gloria a Jesús. Amén. Dígame si voy muy rápido. Hermanos, la unidad del Espíritu es una responsabilidad en cada uno de nosotros. Es una experiencia de vida. Es un regalo de Dios de parte del Espíritu Santo, y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, ¿qué significa? Solícitos en cuidar lo que Dios ya ha hecho. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos fabricantes de unidad. Ninguno de nosotros tiene el atributo de parte de Dios de fabricar la unidad de su pueblo. Él hizo la unidad de su pueblo a través de la cruz, a través de la sangre derramada, a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados aquí a guardar, a cuidar lo que Dios ha hecho, que es la unidad, en este caso, del cuerpo de Cristo. No digo de esta iglesia, digo de toda la iglesia del Señor. ¿Se entiende, hermanos? Es necesario que lo tengamos en cuenta, que lo podamos aprender, que seamos ministrados por la palabra de Dios y por el Espíritu, para que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros como iglesia, en nuestra vida particular, como siervos, como siervas, como aquellos que tienen llamado de Dios. Mire, los discípulos lo habían entendido perfectamente. ¿Cuál era el secreto de la unidad de los discípulos? Que se negaban a sí mismos. ¿Vio? Hay una ecuación fácil en la palabra. Amor, comunión, unidad. Amor de Dios, comunión entre los hermanos, unidad
de la iglesia. Pero esto requiere ser responsables. Y una de las mayores responsabilidades de nosotros es, primeramente, negarnos a nosotros mismos. Quebrantar y permitir que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Hermanos, hemos sido llamados a guardar, a cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A veces no podemos ser guardadores de esa unidad porque estamos sobrepasados de los vicios de nuestra vieja vida. No renunciamos a nosotros mismos, no permitimos que el Espíritu Santo nos quebrante. Este es el tema. Porque, hermanos, decimos, bueno, escúcheme, escuchamos todo lo que dice el Señor en la palabra. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Sabe por dónde? Por el Espíritu Santo comenzamos. Necesitamos comenzar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros, como dice la palabra, y si el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos las herramientas, estamos capacitados por el Espíritu. De manera que el Espíritu es el camino para poder comenzar a conservar, a vivir la experiencia y el regalo de la unidad del pueblo de Dios. Hermanos, esto es importante. Sí, que podamos escudriñarlo en la palabra, que podamos vivirlo. El camino para guardar la unidad, ¿sabe cuál es? Es el trato del Espíritu en mi vida. Es la transformación del Espíritu Santo en mi vida. Es que yo pueda experimentar y ser transformado de tal manera que como discípulo la vida de Cristo se reproduzca en mí y yo sea un guardador de la unidad que mi Señor ha puesto en mí y ha puesto en su iglesia y ha puesto en nuestro hogar. ¿Sí? Amados, esto es importante. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la manifestación del poder del Espíritu Santo y está bueno, pero la manifestación del poder del Espíritu es la evidencia exterior de la iglesia. ¿Sí? La palabra de Dios nos da testimonio de eso. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ¿qué vemos? Que después de Pentecostés, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, la primera evidencia externa del poder del Espíritu. Aquel hombre que 40 días atrás, aquel hombre que se llamaba Pedro, que 40 días atrás estaba con un miedo terrible en el patio de Anás, en la casa del sumo sacerdote, y le preguntaron, ¿vos sos uno de ellos? Y él dijo, no, yo no soy, yo no lo conozco. ¿Se acuerdan? Lo negó 40 días atrás. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y le dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo, ¿qué es eso? Eso es poder de Dios, eso es poder del Espíritu Santo, pero es la evidencia externa de la obra del Espíritu Santo. Hay una evidencia interna, hermanos, que casi nunca damos a conocer. ¿Por qué no la damos a conocer? Porque no está en nosotros. Vamos a leer, y con esto terminamos, Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2, 43. ¿Se acuerda usted? Después del discurso de Pedro. ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, arrepiéntanse, bautícense, y se agregaron 3.000 almas a la iglesia. ¿Se acuerdan? Este versículo, capítulo 2 de los Hechos. Pero mire el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es esto? Poder del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La evidencia externa de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia.
muchas maravillas y señales. La gente tenía temor a cómo nos atrapa eso. Hermanos, yo quiero eso, amén. También eso está sobre la iglesia. Pero mira el versículo que sigue, mi hermano. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es esto? Esto es la evidencia interna del poder del Espíritu Santo. Esto es la evidencia de la transformación del corazón a través del Espíritu Santo. Esto significa que ellos habían renunciado a sí mismos. ¿En favor de quién? En favor del hermano, en favor del pueblo. Para bendecir con amor, para guardar la unidad que les había sido dada por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, escúcheme, yo tengo mi trabajo, sí, yo sé, hermano. Salvamos las distancias, salvamos, sí, pero el ejemplo que nos pone la palabra es que ellos se habían despojado de sí mismos, se habían despojado de toda pretensión carnal. Sus hermanos, la iglesia, lo que la iglesia hacía, lo que la iglesia necesitaba, era importante para ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ponía esa carga. ¿Por qué el Espíritu Santo ponía carga? Porque había lugar en el corazón de ellos para la obra del Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían mientras comían y mientras estaban juntos? Criticaban a los hermanos. Hermanos, ¿qué hacían mientras estaban juntos? Alabando a Dios, dice la palabra. Alabando a Dios, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Espíritu añadía a los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque la unidad convencía al mundo, como dijo Jesús, para que crean que tú me enviaste. La unidad era tal que el mundo creía y el Espíritu Santo los añadía a la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero, amados, estamos acostumbrados a relacionar la obra del Espíritu Santo solo con lo externo, solo con el poder de Dios, solo con resucitar muertos. Amén, yo lo quiero. Sí, vamos a vivirlo en esta iglesia para gloria del nombre de Jesús. Pero el poder de Dios no solamente es, poder del Espíritu no solo es evidencia externa, es también evidencia interna. Es la evidencia interna, la transformación de nuestros corazones. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros actos en favor de Cristo y en favor de su iglesia. No lo hago yo. Este es el secreto de la transformación. Lo hace el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué vendían sus propiedades y las ponían a disposición de los hermanos? ¿Quién hacía eso? El Espíritu, hermanos. El Espíritu. ¿Quién hace eso? El Espíritu, hermanos. Lo hace el Espíritu. Y sabe que yo creo en esta realidad, hermanos. Escúcheme, yo tengo mi trabajo, mi casa, no voy a andar repartiendo plata. Mira, hermanos, yo creo en esta realidad y la hemos vivido. Y yo doy testimonio delante de mi Señor porque Él me ha hecho vivir esta realidad. Y usted sabe, yo lo he contado muchas veces, con mi esposa no teníamos casa. Estábamos viviendo de prestados. Lo único que teníamos era la oración que poníamos delante de Dios. Señor, quisiéramos una casita. Yo había recorrido los bancos ahí para ver si me daban un crédito. Perdónenme lo que digo, me arrancaba la cabeza, no lo podía pagar, ¿no? Un día, hermanos, un día vino un hermano
¿Y sabe qué? Puso una pila así de dólares en la mesa de nuestra casa. Yo me alejé, yo digo, en mi vida vi esto, ¿qué es esto? Comprate tu casa. Y me compré la casa. Hermanos, Jesús es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Yo no pensaba dar este testimonio. Pero hermanos, esto es verdad. Lo que la palabra dice es verdad. Cuando hay hombres transformados por el Espíritu Santo, están atentos a la unidad, están atentos al favor, están atentos a la necesidad de la iglesia, porque Dios está atento a la necesidad de su pueblo. Esto es lo importante, hermanos. La palabra se cumple. ¿Cuándo? Cuando nosotros le damos lugar a la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando le damos lugar a la evidencia interna, a que el Espíritu, no solo lo externo, no solo el poder que sana, que resucita muertos, sino la transformación interior, obra del Espíritu Santo, para que podamos caminar en unidad y cumplir el propósito de Dios. Amén, mis hermanos. Jesús es verdad. Su palabra es la verdad. El Espíritu es la verdad. Nos ha dado el Espíritu. Nos ha dado el amor de Dios. Está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en marcha. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Comenzar a rendir nuestro corazón. Comenzar a negarnos a nosotros mismos, como el Señor quiere que nosotros podamos negarnos para la gloria de su nombre. Quebrantar nuestro corazón delante de su presencia. Amén. Vamos a estar de pie y oramos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, por tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos. Te agradecemos, Señor, porque te ocupaste de todo. Señor, qué fracaso hubiera sido si yo tenía que trabajar por la unidad con mis hermanos. Tú nos diste la unidad. La unidad es un hecho consumado por el Espíritu. Tenemos que comenzar a vivirla, Señor, pero para vivirla debe haber en nosotros, debe haber en mí trato del Espíritu Santo, transformación del Espíritu. Señor, necesito seguir siendo transformado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Necesito ser transformado por el Espíritu de tal manera que yo pueda ser uno de esos que guardan, que custodian, que cuidan la paz y la unidad que nos ha sido dada por el Espíritu. Como dice la carta a los Efesios, Señor, ayúdanos, porque tú nos has apartado del mundo, de la vieja vida y del pecado, para ser un pueblo, Señor, que cumpla tus propósitos, pero que los cumpla en la unidad del Espíritu. Ayúdanos. Señor, nosotros creemos en tu palabra. Creemos lo que la palabra dice, Señor. Creemos que el Espíritu puede transformarnos de tal manera que podemos negarnos a nosotros mismos y atender la vida y dar la vida y atender la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, y fortalecernos en la unidad, Señor, y juntarnos y regocijarnos juntos para alabar tu nombre, Jesús. Para alabar tu nombre, Jesús. Para que la unidad sea real, verdadera, y sea, Señor, un motor, una evidencia, un testimonio que pueda movilizar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Para que el mundo crea, Señor, ese es el propósito de la unidad que has consumado en nosotros por tu Espíritu. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Necesitamos la experiencia. Necesitamos, no es que no la tengamos, Señor, gracias. Necesitamos más profundamente esta experiencia de unidad. Señor, ayúdame a desechar los viejos vicios, porque ya están crucificados en la cruz. No tienen que ver con mi vida. Señor, no tienen que ver con nuestra vida. Gracias. Glorifícate en este pueblo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Cantamos al Señor.